Hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Julián Andrés Herrera. Soy docente de matemáticas e ingeniero de sistemas. Y hoy les traigo un video donde voy a explicar cómo podemos utilizar un factor integrante que me permita transformar una ecuación de primer grado de esta forma que tenemos acá arriba a una ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Entonces, sin más demora, vamos de una hecho. Bueno, listo, muy bien. Vamos a iniciar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que recordemos un poco que este tipo de ecuaciones que tenemos aquí son exactas siempre y cuando la derivada de m con respecto a y sea igual. Esta derivada con respecto a y, al contrario al diferencial, es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Cuando esto sucede, implica que estas dos expresiones, o que esta expresión, perdón, que estas dos igualdades, dos expresiones igualadas a cero, van a cumplir el criterio de que son una ecuación diferencial exacta. Entonces, no siempre son exactas, pero vamos a tratar de mirar cómo podemos convertirlas en exacta. A través de un factor integrante. El hecho de que se llame factor significa que es un valor que voy a multiplicar a toda la ecuación, al lado y lado de la igualdad, y además el hecho de que sea integrante significa que este factor pues va a estar formado por una integral, o además me va a permitir resolver esta ecuación diferencial por el método de las exactas. Entonces, sin más explicaciones con respecto al método de solución de ecuaciones exactas, vamos de una vez a revisar cuál sería el factor integrante. En caso de que esta ecuación se pueda convertir en exacta, pues lo que nosotros buscaríamos, como lo acabo de decir, es un valor que al multiplicarse a este lado, un factor de la forma, lo voy a poner como new de xy, una función de xy que multiplique toda la ecuación. Bueno, pues lo primero que debemos hacer es validar que la función evidentemente no es exacta, y después de eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener un factor que va a ser m derivada con respecto a y menos n derivada con respecto a x sobre la función n. Entonces, ¿qué significa? Que esta que está acá la derivamos con respecto a y esta que está acá la derivamos con respecto a x y la dividimos sobre n. Esta es un factor, bueno, no, un factor integrante no. Este no es el factor todavía, pero este es una situación que me va a poder indicar si puedo encontrar el factor integrante. ¿Qué requisitos debe tener esto para que me funcione? Esta expresión debe ser una función exclusivamente de x. Por lo tanto, no tiene que tener valores de y. Si esto sucede, implica que yo puedo utilizar un factor integrante que va a ser de la forma Euler elevado a la integral de este valor m derivada con respecto a y menos n derivada con respecto a x sobre n, y esta integral la resuelvo con respecto a x. Esto que tengo acá sí es el factor integrante, que entraría a multiplicar la expresión al lado y lado. Ahora, si este no es una función con respecto a x, pues podemos probar de la siguiente forma, como n o la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y sobre m.
esta expresión, este cociente, va a ser otro que también me va a indicar si cumple cierta condición, si puedo utilizar el factor integrante del exponencial. ¿Qué condición? Pues que esta expresión sea necesariamente una función, pero de y. O sea que cuando yo haga esto, como podemos ver acá, m y y son funciones de x y y. Entonces, ¿qué necesito? Que de alguna forma aquí se cancelen las y y me quede solamente una función de x, y que de alguna forma aquí se cancelen las x y me quede una función de y. Si esto se da, el factor integrante estaría formado por Euler de la integral entre n de x menos m de y menos m de y, o m sub y más bien, n de x no, perdón, lo dije mal, de forma incorrecta. Esto es derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y sobre m. Y esto lo integro con respecto a y. ¿Listo? Entonces, si eso sucede, tendríamos que estos serían los factores integrantes. Bueno, esto lo podemos ver mejor a través de un ejemplo. Pero antes de pasar al ejemplo, es importante aclarar que al multiplicar toda la expresión por este factor integrante, si se cumple esta condición, o por este factor integrante, si se cumple esta otra condición, la ecuación que obtendríamos después de multiplicar toda la ecuación por el factor integrante debería ser una ecuación exacta, diferencial exacta. Entonces vamos a mirar si esto se cumple a través de un ejemplo. Listo, entonces tenemos acá esta ecuación diferencial en donde, como pueden ver, tenemos dos, hablemoslo de coeficientes, aunque realmente no son coeficientes, o bueno, sí, son los coeficientes del diferencial. Y este lo voy a llamar m al diferencial de x. Y este lo voy a llamar n al diferencial de y. ¿Cierto? Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues validar a ver si esta ecuación sí es exacta. Entonces lo primero que vamos a hacer es sencillamente derivar. Vamos a encontrar la derivada parcial de m con respecto a y. Recuerde que lo hago con respecto a la otra variable. En este caso, ¿de quién? ¿Quién es m? Pues m sería m sería 6xy. ¿Listo? Ahora derivemos esto con respecto a y. Al derivar con respecto a y, 6x sería una constante, por lo tanto nuestro resultado sería 6x. La derivada de esta expresión con respecto a y. Ahora vamos a derivar la segunda. Vamos a derivar parcialmente n con respecto a x. O sea que lo que estoy tratando de calcular es la derivada con respecto a x de 4y más 9x cuadrado. ¿Esto es igual a qué? Pues la derivada con respecto a x de 4y, pues 4y sería una constante, me daría 0. Y la derivada con respecto a x de 9x cuadrado sería igual a 18x. Y como podemos ver, la derivada parcial de m con respecto a y es diferente que la derivada parcial de n con respecto a x. Esto no se va a cumplir. Por lo tanto, yo digo, bueno, esta ecuación diferencial, esta es una ecuación diferencial no exacta. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver si es posible encontrar un factor integrante que multiplique toda la ecuación y me la convierta en una ecuación exacta. Entonces, para eso vamos a hacer la siguiente validación. Nuevamente voy a traerme esta ecuación para acá y ahora voy a hacer el siguiente procedimiento. Entonces, ya que sé que este es m
y este que tenemos acá es n. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos la integral acá. Entonces vamos a encontrar el factor integrante. Entonces ya sabemos que la derivada de m con respecto a y, la tenemos acá arriba, va a ser 6x. Y la derivada de n con respecto a x, que la tenemos también ya acá arriba, va a ser igual a 18. Entonces vamos a utilizar este concepto de que m con respecto a y menos n con respecto a x sobre n tiene que ser una función, ojo, debe ser una función de x. Si eso se cumple, entonces significa que podemos trabajar con ella para el factor integrante. Entonces vamos a mirar. Ya tenemos esta función que es 6x, esta derivada, menos, ya tenemos esta otra derivada acá que es 18, sobre n, que ¿quién es n? 4y más 9x cuadrado. Por más transformaciones que le haga, esto me va a quedar una función de xy. Por lo tanto, esta no me sirve. Entonces vamos a probar con la otra. La otra necesito que sea una función que dependa de y nomás. Entonces vamos a hacer el cambio. Va a quedar n de x menos m de y. Perdón, cuando yo digo n de x es mal utilizado el lenguaje allí. Es n derivada con respecto a x y m derivada con respecto a y. Y todo sobre m. Entonces esto me va a dar igual a 18, perdón, acá tengo un error, es 18x. A 18x, aquí también era, bueno, 18x, pero igual no me iba a dar. A 18x menos 6x sobre m. ¿Y quién es m? 6xy. Ahora, si yo resuelvo esto, esto me va a dar 12x sobre 6xy, lo que va a ser igual a 2y a la menos 1, o mejor lo puedo escribir como 2 sobre y. A 2 sobre y. Esta es una función solamente de y, entonces por lo tanto podemos afirmar que tenemos un factor integrante que va a ser de la forma Euler elevado a la integral, este es mi factor integrante, Euler elevado a la integral ¿de quién? De 2 sobre y de y. Y esto va a ser igual a Euler elevado a la integral de 2 logaritmo natural del valor absoluto de y. E ingreso el 2 como exponente, me va a quedar Euler logaritmo natural de y al cuadrado. Recuerde que el hecho de que esté multiplicando por el logaritmo natural significa que lo puedo colocar como exponente de la cantidad logarítmica. Y esto me va a dar igual a y al cuadrado. Este va a ser mi factor integrante. Entonces, ¿qué significa eso? Que a esta ecuación diferencial yo la voy a multiplicar al lado y lado de la igualdad por y al cuadrado. Esto me va a convertir la ecuación diferencial en la expresión 6xy al cubo diferencial de x más 4y al cubo más 9x cuadrado y al cuadrado, ¿cierto? Este y al cuadrado entra aquí, entra aquí, entra aquí. Esto diferencial de x y entra en el 0, pues que me va a quedar 0. Vamos a verificar si esto ya me quedó de la forma exacta. Entonces, haciendo una pequeña validación, tomando este como m y este como n, yo puedo llegar a decir que la derivada de m con respecto a y, recuerde que se toma con respecto a la variable diferente al diferencial, va a ser igual a 18xy cuadrado. Y vamos a calcular la derivada parcial de n, que
que va a ser este es m y este es n, de n con respecto a x va a ser igual, yo acá tengo un error, perdón, corrijo, esto no es diferencial de x, es diferencial de y. ¿Listo? Ahora, entonces con respecto a x va a ser igual a ¿quién? A, esto va a ser una constante, entonces se cancela y aquí me va a quedar 18xy al cuadrado. Y como pueden notar, son iguales. Por lo tanto, ahora sí, esta ecuación que tengo acá, no esta es una ecuación diferencial exacta. Ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial exacta? Entonces nos la vamos a traer para acá. La traemos para acá. Y aquí la vamos a... De una vez voy a corregir acá. Vamos a ponerle aquí un 2. Para que no vayamos a tener inconvenientes más adelante que de pronto no entendamos los exponentes o las variables. De una vez voy a cambiar que esto es una X, para que se vea bien. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Recordemos que lo primero que vamos a hacer es decir que debe existir, perdón, ya sabemos que es exacta, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que debe existir una función tal que la derivada parcial de esa función con respecto a x va a ser igual a 6xy al cubo. ¿Cómo encuentro esa función? Pues integrando, pero voy a integrar en este caso con respecto a x para poder cancelar y acá también con respecto a x. Entonces voy a obtener que f va a ser igual a la integral de 6xy cubo de x, o sea, con respecto a x. Y eso va a ser 6 por x cuadrado medios por y al cubo, más una constante de integración. Ojo que acá 6 y y al cubo son constantes, por lo tanto las puedo sacar de la integral y solamente sería integral de x, que es x cuadrado sobre 2. Ahora, esto más una constante de integración. Pero como esto es una función de dos variables, la constante de integración puede ser una función que dependa de y. Claro, porque estoy integrando con respecto a x, por lo tanto la constante de integración será una función que dependa de y. Ahora, esto en resumen va a ser igual a que 6 dividido en 2 me daría 3x cuadrado y al cubo, más la función con respecto a y. Ahora, voy a coger la función y la voy a derivar, ojo, la voy a derivar con respecto a y. O sea que esto lo derivo con respecto a y. Y eso va a ser igual a ¿qué? A 3 por 3, 9, x cuadrado y al cubo. ¿Cierto? Perdón, porque no le disminuí una unidad en el exponente a y me queda y cuadrado. Entonces 3 por 3, 9 y acá se le resta 1, 2. ¿Listo? Más la derivada parcial de g. En este caso, de g de y con respecto a y. Como no sabemos cuánto es, la vamos a dejar indicada. G de prima de y. Derivada parcial de g con respecto a y. Listo. Pero adicional, según el método de ecuaciones diferenciales exactas, esto va a ser igual a n. ¿Y quién es n? N de la nueva ecuación que encontré, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 4y al cubo más 9x cuadrado y cuadrado. En donde fácilmente podemos ver que se me cancela y se me cancelan 9x cuadrado y cuadrado, ya que si la muevo este término hacia el otro lado pasa a restar y me va a dar 0. Y de aquí puedo concluir que g' de y es igual a 4y al cubo. Pero ojo, yo no necesito g' de y. Según la respuesta parcial que tengo aquí, que es esta es mi respuesta parcial. Según esta respuesta parcial, yo necesito es encontrar g de x.
Entonces, ¿qué hago? Integral de g' de y, perdón, es que g de x, g de y, e integral de 4y al cubo de y. Entonces estoy integrando con respecto a y. Aquí voy a obtener la función g de y. Y aquí lo que voy a hacer, el 4 una constante lo saco y la integral de y al cubo me va a dar y a la 4 sobre 4. Con este 4 se me cancela, o sea que esto me daría y a la 4. Por lo tanto, ya tengo mi respuesta y voy a decir, por lo tanto, mi solución ¿cuál es? ¿Cuál es mi f? Que es la solución que debo encontrar. Va a ser igual a 3x cuadrado y cubo más g de y, pero g de y es y a la 4. Y esto lo dejo igualado a una constante. Esta que tengo acá es la solución de la ecuación diferencial exacta. Y que la convertimos en exacta utilizando el factor integral. ¿Listo? Podemos validarla utilizando algún método de comprobación. A ver si evidentemente esta que tenemos acá es la solución de esta ecuación diferencial no exacta que nos dieron al inicio del ejercicio. Espero que el video haya sido de ayuda, espero que haya quedado claro los temas. Los leo en los comentarios, cualquier duda que tengan, trataré de explicarla. Y no olviden que si el video les gustó, suscríbanse a mi canal, activen la notificación, la campanita de notificaciones. Yo creo que no es más. Aquí les dejo la solución y hasta pronto.